Arquitectura y Ciudad, tercera sesión. Bienvenidos. Vamos a emprender la revisión de la actividad que quedó pendiente. Recuerden que nos encontrábamos revisando la diferencia entre concepto y definición, ¿correcto? Y que por tanto, aparte de generar una propuesta personal de blog bitácora donde se van a tener todas las evidencias a generar, procedimos a buscar conceptos alusivos a estos términos: arquitectura, ciudad, urbe, urbanismo, en el cual, de acuerdo con la indicación, con el instruccional de la actividad en la plataforma Eminus, consiste en redactar el texto literal o bien reproducir el contenido lo más que se pudiera, buscar la cita correspondiente y escribir la referencia completa a manera de ficha, fuese bibliográfica, hemerográfica, documental, podía ser video, etcétera. Y posteriormente buscar definiciones alusivas a los siguientes términos, que es arquitectura, ciudad, urbe, urbanismo, y de la misma manera. Entonces, a este respecto, el título de la entrada, que corresponde a definiciones y conceptos. Vámonos con la primera entrega, correspondiente a la compañera, por parte de la compañera Frida Natalie, que nos comparte la siguiente información, que de hecho aparece su entrada. Muy bien. Recuerden que cada blog es como si fuera su libreta de apuntes para ir llevando el seguimiento virtual. Y que aquí observemos, bueno, al parecer es una canción que prácticamente parece ser que es de Elvis Presley, equiparable a un himno popular de Las Vegas. ¿Se encuentra Frida? ¿Sí? ¿Nos podría explicar de manera general por qué escogió estas referencias, por favor? Es que es una canción que prácticamente está hablando sobre lo que es la ciudad de Las Vegas. Y dice que la ciudad de Las Vegas es una ciudad muy brillante, con luces muy brillantes, llena de lugares en los que se maneja puro dinero y que se encuentran muchas muchachas bonitas, pero pues prostitutas, es lo que da a entender. De hecho, compañeros, es interesante la referencia de Las Vegas, porque inclusive Charles Jenks dedica un libro a Las Vegas, que es esta obra, que de hecho Charles Jenks maneja, ha hecho importaciones desde el marco teórico de la posmodernidad. Entonces tiene una publicación, cuenta con una obra bibliográfica que se llama, es de en este caso Robert Venturi, aprendiendo, en este caso, sí. Está también la referencia de Charles Jenks, y en cierta manera es el marco teórico el marco teórico correspondiente a la semiótica, esto es la comunicación aplicada a la arquitectura. Es de Robert Venturi, fue un error mío, una confusión, resultado de una confusión. Robert Venturi publicó este libro titulado Aprendiendo de Las Vegas del simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, y que en este sentido, como pueden ustedes ver, Aprendiendo de Las Vegas surgió a partir de una saludable controversia de 1972, en la que se llegó a una conclusión preliminar acerca de que todos los arquitectos deberían ser más receptivos a los gustos y valores del pueblo común, de la sociedad. Y de hecho, por eso es que estos enfoques teóricos de la comunicación rescatan ello. A propósito de la referencia que escogió la compañera de esta canción de Elvis Presley, Viva Las Vegas, ¿sí? Y a este respecto,
solamente nos comparte un concepto, ¿verdad, compañera? Bien, recordemos, compañeros, ya vimos metodología. Nuevamente, compañeros, tenemos la referencia. Recuerden que en este caso, cuando ustedes manejan referencias, ustedes definen qué sistema, compañeros, de citación, APA. Recuerden, en universidad no es posible seguir poniendo la dirección del enlace web. Recuerden que cuando nosotros manejamos manejamos la inserción de bibliografía, que eso es una manera práctica, técnica para ir considerando qué información va. Recuerden que en este caso, para que la compañera no me deje el enlace ahí, le recomiendo que inserte o cree una nueva fuente desde Word que corresponde a sitio web, y aquí viene el autor, ¿sí? Viene el dato del autor, el autor en este caso, quién acuñó esa parte. De hecho, mismo Wikipedia tiene un sistema de fuentes para describir qué sección de la definición, ¿sí?, corresponde a determinado autor o de dónde se está sacando ese contenido. Entonces, el nombre del autor va aquí, recuerden que va sistematizado. Nombre de la página web, que es diferente del sitio web, ¿sí? En ocasiones llega a coincidir, por ejemplo, Wikipedia, pero a lo mejor puedo tener el sitio web INEGI, pero puedo estar sacando el dato del Sistema de Información Municipal, ¿sale? O del Mapa Digital de México. Entonces, esa es la página web. O dentro de la página web de, por ejemplo, de consulta de datos, habrá alguna sección o algún artículo al respecto y distingo. Esa es la diferencia entre sitio web y página web. Deben distinguirse ambas cuando estamos citando, en este caso, Wikipedia. La dirección URL, ahí sí va la dirección, pero necesitamos los datos. Recuerden, ya como universitarios ya no me deben poner fuente, el enlace. Tómense ahora sí que el hábito, por favor, primero de manejarlo en Word para irse familiarizando, y posteriormente ya será una habilidad que ustedes adquieran y automáticamente lo van a ir citando ya sin necesidad del editor. Igualmente, nombre del productor o productora, año, mes y día, que en este caso fue lanzado Wikipedia. Año, mes y día de la consulta, cuando lo consultó, compañera, ¿sí? Entonces va esa fecha, pero no ponen nada más la fecha de consulta, sino también la fecha del sitio web, o bien, si no viene la fecha, desde cuándo, en los créditos, desde cuándo se hizo esa página o ese portal, consideren por favor la fecha de actualización, se lo ponen entre paréntesis, actualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ya necesitamos, así como también escogemos referencias bibliográficas y hemerográficas con códigos de publicación ISBN e ISSN, también las consultas de los sitios web deben ser ahora sí que cuidados, o sea, ahora sí que en ese sentido debe ser muy esmerada su selección a partir de la seriedad y a partir del compromiso con que se emite una publicación, ¿sí? En este caso es una búsqueda libre, una búsqueda conceptual, no hay ningún problema, pero nosotros como universitarios citamos adecuadamente. Ojo con el resto de las tareas que en este momento habrán de estar incorporando a la plataforma. Por favor, incorpórenle la cita, ¿sí? Editor, título breve, versión, número estándar. Número estándar se refiere, por ejemplo, dentro de las publicaciones a ISBN e ISSN. Tenemos revistas electrónicas, compañeros, aplica ISSN, ¿de acuerdo? A eso se refiere número estándar. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros, con esta observación técnica de citación? A eso nos referimos con citar. Supongamos que cuenta usted con el disco de Elvis Presley. ¿Lo tiene en disco, compañera? No, pero vamos a pensar que tuviera usted
¿sí? El disco, ¿sí? También podemos citar sitio web, documento de sitio web, que puede ser una revista electrónica, un informe, los informes de INEGI que a veces se encuentran ahí, los podemos citar también de esta manera, ¿sí? Tenemos lo que viene a ser grabación de sonido, puede ser un archivo, que de hecho me ha parecido muy bien que le hayan dado esta denominación en esta versión de Word, porque en anteriores versiones ponían discos, pero ahorita pues muchas de las fuentes, por ejemplo, ustedes ya no sé si adquieran discos compactos para escuchar música, muchos se descargan ya de las redes, ¿no? De los portales, de los sitios como iTunes, Google Play. ¿De dónde más descargan música? Spotify, ¿de qué otro más? Pónganme al tanto porque... ¿De dónde descarga usted, compañero? ¿No descarga? ¿Y la música que escucha o no escucha música? Spotify, ¿ok? Bueno, entonces a este respecto, vamos a suponer que la compañera cuenta con el recurso, tiene el disco, ¿sí? Todavía de mi generación, todavía guardamos los discos, y lo confieso, todavía tengo tornamesa. Es muy bonito, la verdad, es una sensación, ahora sí como, es una sensación retro, más que eso, compañeros, pues, de hecho, es diferente, pero bueno. Dentro de los campos para la citación, vamos a pensar de la canción, el nombre del compositor, que no necesariamente es el nombre del intérprete, ¿sí? ¿Quién compuso la canción de Las Vegas? ¿Sí? Director, ¿sí? Esto pensando, por ejemplo, también en grabaciones clásicas, compañeros, que nosotros, por ejemplo, para la edición, bueno, más que un director es la casa productora. ¿Qué otro dato, compañeros? Es el productor. Pues sí, ¿verdad? Un director. Incluso, por ejemplo, en algunas mezclas, por ejemplo, ya me toca ver los créditos para quien hace la edición electrónica, para el DJ en ocasiones, ¿sí? Entonces, bueno, me imagino que van a ir cambiando estos parámetros, pero por lo pronto, el nombre del compositor y el nombre del intérprete, en este caso, Elvis, el rey, ¿sí? También hay un intérprete como organización, el coro tal, la orquesta sinfónica de tal, tararara, ¿sí? Artista, ¿sí? Título, Las Vegas. Título del álbum, porque en muchas ocasiones las canciones están dentro de un álbum, y a menos que seamos fans ahora sí que devotos, en ocasiones luego no tendemos a ubicar recientemente, corríjanme si no es así, pero tendemos a ubicar actualmente más la canción que el álbum, ¿no? Que de hecho los medios electrónicos pues así lo han posibilitado, los portales, búsqueda más de canciones que por álbum. Ciudad, estado, provincia, país o región, nombre productor, productora, si es semi-capital, qué sé yo, medio, número de grabación. Ojo, así como tenemos un número ISBN o ISSN, también tenemos un registro de número estándar y de número de grabación. Vean las letras chiquitas de los discos, ¿sí? Esos datos se encuentran ahí. A veces se maneja un título breve y algunos comentarios, ¿de acuerdo? Entonces a Natalie le voy a pedir de favor si cuenta con esa canción. ¿Usted cómo la escuchó? ¿La escuchó por radio? ¿Alguien tenía su grabación, etcétera? Ya tenía tiempo que la había escuchado y no la busqué otra vez. Muy bien. Si alguien la tuviera, le recomendaría hacer la ficha completa para que se familiarice con la citación de la fuente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto, pues ya que estamos con Las Vegas, compañeros, igualmente les recomiendo este libro de Robert Venturi, ¿sí? Aprendiendo de Las Vegas. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario respecto de conceptos, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Observación? ¿Sí? Bien.
Acercamos aquí. Bien, compañeros. Regreso a la aportación de Frida en unos momentos. Vamos a ver la siguiente aportación de Kevin, por parte de Kevin. Muy bien, nos comparte la diferencia entre definición y concepto. Muy bien. De hecho, también, compañeros, traten de llevar en su blog bitácora, por favor, el apunte, observaciones y demás. Si necesitan regresarse, pueden escuchar el audio y pueden ustedes complementar con su apunte. Recuerden que esto también se dirige a la primera evidencia, que bueno, posteriormente se explicarán las condiciones y los requisitos para su entrega. Bien, conceptos. En este caso, por ejemplo, bueno, vemos que repetimos la referencia de Viva Las Vegas. ¿A quién se le ocurrió primero, a Frida o a Kevin? Bueno, recomiendo para ambos otra referencia, una referencia adicional, ¿sí? Entonces, a este respecto, vamos a ver qué nos comparte, y esto es respecto de ciudad. Vamos a ver en cuanto a arquitectura. Cosme, de 1995. ¿Cómo se llama la obra, Kevin? Arquitectura en la ciudad. Aquí está la referencia. Muy bien, ¿sí? Arquitectura en la ciudad. ¿Usted cuenta con la fuente? ¿Con la referencia? ¿Cuenta usted con el libro? ¿Es de usted? ¿Es de aquí de la biblioteca o de internet? Bien, compañeros, ¿cada cuánto consultan ustedes la biblioteca de aquí de la facultad? Es una sugerencia, sí, consultar la biblioteca. Hay varias referencias que de hecho muy buenas, excelentes, de hecho algunas ediciones buenísimas en materia de especificaciones. Está el libro de Sistemas Arquitectónicos y Urbanos de Álvaro Sánchez, que es fenomenal, y esa referencia no la van a encontrar en internet, compañeros, ni siquiera en los medios alternativos. Entonces visiten la biblioteca. De hecho, en paralelo, ¿no? Y como comentario nada más, de una colección se está sacando el curso de teoría e historia. De hecho, hay una colección excelente de teoría de historia de la arquitectura. Me parece magnífica, la que describe la vida pública y privada, o sea, el espacio a través de la historia. Magnífica colección. Entonces, y de hecho estuve buscando esa enciclopedia. A mí me fascinó, dije, yo la quiero para mí. No la encuentro, compañeros, está nada más aquí en la biblioteca. Entonces, exploren, por favor, sus referencias y fuentes. Varios compañeros están haciendo, por ejemplo, sus trabajos de experiencia recepcional y han manifestado que incluso algunos libros les están sirviendo, pero no habían tenido oportunidad de consultarlos, así que no todo está en internet, compañeros. Por favor, amplíen sus búsquedas. Compañero, misma observación aquí, ¿sí? No puede usted como universitario citar así, compañero. ¿De acuerdo? Le recomiendo que ajuste ese concepto y esa cita, por favor. ¿Sí? Volviendo al caso de los conceptos, también la ficha viene incompleta, compañero. Necesitamos aquí el número número estándar, código ISBN, por favor. Sí, va para todos. Por favor, compañeros, son observaciones muy básicas, no podemos seguir citando nada más en cualquier fuente. O sea, vale porque son conceptos, pero la observación no es que no hay una referencia correcta en tratándose de conceptos porque ustedes se identifican con ellos.
sino más bien, compañeros, las observaciones son por cuestiones técnicas de presentación que para universitarios, a nivel de universidad, compañeros, no debemos dejar de lado, ¿sí? Recuerden siempre cómo citar de manera correcta. Mi pregunta aquí, Kevin, ¿por qué escogió este concepto de arquitectura? Bueno, yo escogí ese concepto de arquitectura porque pues no es igual a lo que normalmente vemos, o sea, habla en distinto sobre la humanidad, religión y todo eso, o sea, entonces por eso era un concepto que yo vi que era muy distinto a lo normal. Para usted, ¿cómo debe ser la arquitectura? Pues independientemente del concepto, para usted, ¿cómo debería ser la arquitectura? Pues no sé, pues se presenta en las ciudades, ¿no? Y pues no sé, debe ser como un arte. ¿Le gusta a usted el arte en general? No, me gusta el diseño del... El diseño, muy bien. Entonces, en su definición de ciudad, bueno, es coincidente con la de la compañera, sugiero que ambos nuevamente busquen otra referencia, además de la de Las Vegas, ¿sí? Y además, bueno, pues tengan presente este libro de Robert Venturi, creo que está aquí en la biblioteca, me parece, y ya no hay necesidad de estarlo rastreando en internet. Urbe, este libro de Jiménez, Laberintos Urbanos en América Latina. ¿Por qué laberintos urbanos en América Latina, compañero? ¿A qué cree que se debe ese título? Es interesante, pero ¿a qué cree usted que se debe? Pues no sé, a la complejidad. ¿A qué? A la complejidad. Complejidad. Y por tanto, en este sentido, usted habla de estos aspectos. ¿Sí? Ve la imagen de la felicidad y de la virtud no en la ciudad, sino en la vivienda familiar, rural o urbana. ¿Qué opina usted al respecto? Pues pero la imagen de la felicidad y la virtud, que no está en la ciudad, sino en sus componentes. ¿Está usted de acuerdo con ello? ¿Cómo lo ve? Pues sí, porque a una ciudad lo que hace que le dé vida pues es la gente que ahí habita. ¿Y qué opina, por ejemplo, de estas imágenes urbanas de Ciudad de México que nos presentan las noticias? ¿Se refleja ese concepto? Sí. Sí. ¿Alguna cápsula periodística donde que a usted le haya llamado la atención esta vida colectiva? ¿Sí? ¿Vida en común? ¿Alguna cápsula periodística? ¿Alguna historia? ¿Alguna crónica? Pues en donde salen más los problemas de la gente, o sea, de las necesidades que tienen. ¿Ve algún programa que muestre algún documental, que muestre cápsulas informativas? No. ¿No? ¿Alguien de ustedes, compañeros, ve las noticias, ve algunas cápsulas, algunos programas con el tema urbano? ¿No? Bueno, les recomiendo Canal 11. Dentro de la programación de Canal 11 están las entrevistas que realiza Cristina Pacheco, por ejemplo. Son excelentes. Sí, entonces sí ven, ¿verdad? Sí. Hay varios programas muy interesantes. De hecho, estuvo en la pasada feria del libro una conductora, que vean aquí, por ejemplo, es este programa Diálogos en Confianza, que es en general, pero han entrado al tema urbano, que es el canal del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, a este respecto, vamos a ver dentro de la programación.
Aquí está. Aquí nos tocó vivir, perdón. Ese es de Cristina Pacheco. ¿Sí? Está también el programa Bienes Raíces. A lo mejor a Kevin le gusta Artes. ¿Sí? Vean la programación. Muchas de estas cápsulas ya se encuentran en el sitio, compañeros. Por favor, no dejen de consultarlos. Igualmente, conversando con Cristina Pacheco, realiza unas entrevistas muy interesantes. Y que estoy segura que les va a fascinar. Crónicas y relatos de México, por parte de la cronista Ángeles González Gambio, quien en la pasada feria del libro Vacaciones en la ciudad de Jalapa se presentó. Presentó su último libro, una concurrencia tremenda, y la verdad fue impresionante porque es una persona de trato muy sencillo y respondió todas las preguntas que les formularon, desde niños hasta personas de la tercera edad. Entonces, la verdad que cuando son eventos de esa naturaleza hay que aprovecharlos. Denle una ojeada a las presentaciones de libros, compañeros, y verifiquen las carteleras de eventos. Luego en ocasiones organizan viajes de estudio a la Ciudad de México. Traten de empatarlo con alguna presentación también de libros. Algunas preguntas, por ejemplo, respecto de conceptualización del espacio urbano o arquitectónico, pueden hallar alguna respuesta a partir de lo que han venido trabajando estos autores. ¿Sí? Entonces, vean por favor Canal 11. Regresamos con Kevin. El libro de Suárez, el concepto de urbanismo. ¿Sí? ¿Por qué eligió usted esta referencia de Suárez, que es poder público y propiedad en el urbanismo, la Junta de Compensación? Es una fuente española además. ¿Por qué eligió esta? La verdad. Pues se me hizo muy interesante lo que decía y a lo que se refería. ¿Algo más que comentar? Cuando usted leyó, compañero, citó, lo puso, su concepto, me suena concepto, ¿sí? ¿Volvió a leerlo en profundidad, en una lectura reflexiva? No lo leí tanto. Esto es una invitación también para todos. La tarea, compañeros, no termina nada más en llegar a citar. ¿Por qué estamos considerando el museo? ¿Sale? ¿A qué se refiere? En este caso estamos hablando del urbanismo, donde dice que no puede concebirse como un conjunto de facultades de intervención concedidas a los poderes públicos. ¿Entendió usted esa parte? Es la parte del derecho, compañero, de la administración pública. No. Sí. De hecho, cuando ustedes ven la norma tiene facultades y alcances. Nosotros tenemos derechos y obligaciones. Cuando nosotros contamos con nuestra credencial, por ejemplo, de elector, sí tenemos derechos, adquirimos derechos como mexicanos, pero también adquirimos obligaciones. Y una de las obligaciones, compañeros, es votar. ¿Todos votan, compañeros, en este país? Sí. ¿Sí? Es una obligación. Es que no me convence, no. Es una obligación como ciudadanos, ¿correcto? Muchas gracias, muy amable. Entonces, a este respecto, nos quedamos, ampliando también un poquito, conjunto de facultades de intervención concedidas a los poderes públicos. Pero recordemos que este concepto de poderes públicos, como es una fuente española, estamos hablando del sistema administrativo de España. Así que mucho ojo con los materiales que citamos. Cuando refieren sistemas, cuando refieren reglas administrativas, depende la procedencia de la fuente, compañeros, ¿sí? Y que, habla de ordenación, incluso el concepto ordenación, ¿sí? Nosotros, aquí el término comúnmente utilizado es ordenamiento urbano, ordenamiento territorial. Entonces, para Suárez, el urbanismo, para unas personas, se concibe como un hecho socioeconómico complejo y de gran relación. Y el derecho
es un marco, ¿sí? Es interesante, vean el concepto. Es algo complejo, es una maraña. Y el derecho es el marco que le da orden a esa maraña. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda más claro el concepto, Kevin? Traten de ilustrarlo gráficamente. Traten de ilustrar gráficamente los conceptos, ¿correcto? Bien. Aquí me detengo un poco, por ejemplo, les comparto, hablando de conceptos de urbanismo, un ejemplo. Esta publicación de Antoine Rodríguez de la Biblioteca de la Universidad Veracruzana, que pueden ustedes consultar en la USB, la Biblioteca de la USB, que se titula Un siglo urbano en breve, el DF de Emilio Carballido. Ya ni siquiera es DF, ahora es CDMX, ¿sí? Emilio Carballido. ¿Quién fue Emilio Carballido, compañeros? Dramaturgo, ¿sí? Emilio Carballido. Observen su bibliografía. De Córdoba, Veracruz, ¿sí? Escritor y dramaturgo mexicano, o sea, escribía obras de teatro, ¿sí? Escribió también libreto de ópera y en general tuvo una producción inclusive en televisión, en Televisa, por ahí tuvo participación de algunos de los guiones, de algunos programas, obras de teatro, una carrera muy prolífica. El DF de Emilio Carballido. Cuando leemos una obra, compañeros, vemos el título, vemos la autoría, en este caso, si desconocemos, nos vamos a la parte de atrás. Antoine Rodríguez es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia, y actualmente es maestro de conferencias en la Universidad Charles de Gaulle en Lille, Francia, donde imparte clases de literatura, particularmente de teatro hispanoamericano. Así que constituye una distinción que dedique su análisis a la obra de Emilio Carballido. Y que en este aspecto, fíjense bien, consiste en la compilación de 52 obras que tienen como escenario el Distrito Federal. Y en este caso, el autor, el doctor Rodríguez, emprende este análisis de introspección en donde, aparte del acercamiento a estas obras, también revela, literalmente, cito literalmente, revela además una serie de configuraciones semiológicas y de posturas ideológicas acerca de la evolución socioeconómica, política y cultural de la Ciudad de México. O sea, para quienes busquen conceptos acerca de la ciudad, bueno, esperábamos en la entrega algunas referencias así. Yo digo, tomé esta porque los recordé, la verdad, digo, hoy tenemos la tarea, se los voy a llevar, se los voy a mostrar. Cuando vemos el libro, compañeros, después de ver los datos del autor, bueno, quién escribe, nos vamos a la tabla de contenido, cómo se estructura la obra. En este caso, tiene 9 capítulos, empezando con el primero, por la introducción, donde habla en general acerca del teatro, el concepto de anécdota con K, a qué se refiere el estado de la cuestión, el concepto de anécdota frente al de la fábula, anécdota como concepto teatral. O sea, tenemos aquí el marco conceptual que es muy fuerte, hablando del espacio teatral y hablando de la obra de Emilio Carballido. De ahí se van a la puesta en espacio de la anécdota, el tiempo y sus representaciones, los personajes del DF, tema y estructura de las anécdotas, el DF de Carballido, muerte, amores, política y conclusiones. Como pueden ver, es un estudio conceptual del Distrito Federal, que es el objeto prácticamente, visto cuál es el filtro, en este caso, la obra de Emilio Carballido. Ustedes podrían hacer, para efectos de titulación de arquitectura, una tesina con un abordaje teórico de esta naturaleza. Sí, tiene que ser analítico, ¿sí? Y hay que cuidar mucho las categorías. La carga conceptual se vuelve más fuerte.
Aquí no se habla de comprobar o verificar hipótesis, aquí se habla de analizar y proponer. En este caso, resulta relevante cómo leer una ciudad a través de la obra de un dramaturgo. ¿No se les hace interesante, compañeros? ¿Qué otros personajes pudieran hablar sobre la ciudad, compañeros? Es pregunta abierta. Ya vimos que los dramaturgos pueden hablar sobre la ciudad. ¿Qué otras personas pueden hablar acerca de la ciudad? Periodistas, vemos a Cristina Pacheco. ¿Qué otra disciplina puede hablar acerca de la ciudad, compañeros? ¿Sí, Lidia? En voz alta, por favor. ¿Quién es más? Los políticos también, ¿sí? Sobre todo, más si están en campaña. ¿La farándula? ¿Quién? La farándula. ¿Cómo quiénes? Pero la farándula, bueno, o sea, el término farándula, ¿no? ¿A qué nos referimos? Conductores. Conductores, como por ejemplo... Bueno, televisoras, vamos a ser más específicos, es un género muy abstracto, ¿sí? Dentro de las televisoras, ¿quiénes me hablan acerca de la ciudad todos los días? Ya dijimos periodistas. Hablábamos también, por ejemplo, ahorita este género. Es cierto, el género de conductores, el género de revista, ¿no? De programas de revista en las mañanas, que incluso tenemos hasta 6, 7 personas hablando al mismo tiempo, compañeros. ¿No les desespera a ustedes? Sí, ¿no? Luego no entiendo de lo que están hablando. Sí, Andrea Legarreta opinando sobre economía y demás, ¿no? ¿No? Alguien que recuerde algún concepto, porque inclusive, por ejemplo, a veces, no sé, este noticiario de Esteban Arce, que resulta ser simpático, a veces digo, más bien creo que es un programa de revista en ocasiones, ¿no? Porque no se ajusta al formato de noticias, porque cuando se da la noticia se supone que es desprovisto de una opinión, y este hombre hace bromas y sube memes y hacen cuanta cosa, ¿no? Entonces, a este respecto, compañeros, pues sí resulta, sí, es verdad, los programas de revista dan mucho su opinión. Por ejemplo, algún conductor que ustedes hayan escuchado que se haya referido a la ciudad para queja o para bien. De su contaminación y de la delincuencia. De la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué programa le gusta escuchar? Bueno, pues a mí no, pero a mi mamá le gusta escuchar mucho... Ay, no, ¿cómo se llama? A mi mamá le gusta mucho Ventaneando, ¿sí? No, son puros noticieros. ¿Puros noticieros? ¿Primero noticias con Lorenzo Mola? No, los de Televisa no. Ay, ¿cómo se llama? Eduardo Ruiz Gil, creo. Ah, sí, Eduardo Ruiz Gil, que de hecho es muy descriptivo también y muy crítico también de la Ciudad de México. Sí, efectivamente. Están los conductores de Efecto TV también. Aquí se ve mucho Milenio Noticias. Yo les confieso, no me gusta mucho, vaya, va a quedar en internet esto, ¿no? Pero considero el mejor noticiero, mejores formatos de noticieros, por ejemplo, en Efecto TV que Milenio, ¿no? Pero bueno, Milenio se está mejorando. ¿Qué otro programa, compañeros? Conductores, presentadores. ¿No? Bueno. Entonces, volviendo a las definiciones y a los conceptos, compañeros, me permití traer el diccionario de filosofía. Voy a ver si se puede compartir la consulta. No me fue posible tomar las previsiones al respecto, pero desde Nicola Abañano, que de hecho es un diccionario de filosofía, describe que el concepto viene del latín
conceptos y que en general se entiende como todo, incluye toda especie de signo, procedimiento semántico, cualquiera que sea el objeto al que se refiera, abstracto o concreto, cercano o lejano, universal o individual. Por lo tanto, compañeros, observen que también las referencias conceptuales de la ciudad tienen que ver con estas referencias semióticas. O sea, la rama del marco teórico de la semiótica se refiere al análisis del símbolo. ¿Alguien de ustedes le gustó el Código Da Vinci, compañeros? ¿Con Tom Hanks, la película? ¿Sí? Es semiótica, compañeros. ¿Sí? No era que él supiera los secretos o demás. Es la aplicación de la semiótica. Los símbolos, sobre todo cuando hace ahí el ejercicio de verificación, compañeros, no es de contenido, no es textual. Ahí el ejercicio de verificación es a través de la interpretación, que es lo que hace el protagonista interpretado por Tom Hanks. Lo interpreta de una manera y ahí ilustra metodológicamente este ejercicio en donde va encontrando nuevos sentidos al mismo objeto y que de hecho nos deja el final abierto. ¿Qué era el Santo Grial? Realmente, ¿sí? Dicen, no, pues el Santo Grial pues es un misterio, es un objeto. Después no, es una persona. Y después no es una persona. ¿Quién era? ¿En qué termina el final? Y nos deja todavía el final abierto. ¿Era? ¿No que era el Santo Grial al final de la primera película del Código Da Vinci? Una bóveda. Después de la bóveda, ¿qué era? Al final, que es cuando él se inclina. Sí, la bóveda, en este caso la bóveda celeste, bueno, es un recinto que esconde un misterio. Y al final nos va diciendo que no, cuando él se inclina, oh no, se trataba del interior de un sarcófago. Wow, entonces, ¿qué era el Santo Grial? Finalmente nos deja con el final abierto. La verdad yo no he leído con detenimiento la novela. Algún día espero tener el tiempo para hacerlo, pero me interesa mucho en ese sentido. Otra persona que también maneja estos conceptos, busquen en la red y busquen aquí también libros de Umberto Eco, compañeros. Umberto Eco. Cuando hablamos de conceptos, recuerden siempre y atendiendo a su definición filosófica. Estamos hablando de interpretación, básicamente. Por eso es que cuando realizamos el ejercicio conceptual en diseño, compañeros, antes de irse a la definición de centros recreativos, antes de irse a la definición de hospitales, de clínicas de primer contacto, del tema, antes de irse a la definición de su tema, observen a partir del análisis contextual cuál es el concepto pertinente para la sociedad. Esa es la importancia de los conceptos, compañeros. Por eso este ejercicio, para lo cual pregunto si hay alguna duda respecto del alcance de este primer ejercicio, de lo que se espera, algún comentario, alguna duda. ¿Sí? Propongo para la siguiente sesión retomar rápidamente esta revisión, compañeros. Me interesa ver, número 1, lo técnico. Citar adecuadamente, compañeros. Número 2, estar conscientes del concepto, aunque sea un parrafito, aunque sea 2 líneas, pero nosotros que identifiquemos el porqué. Bastará con que al momento de revisarlo ustedes lo expresen rápidamente. Me refería a esto, o lo busqué por esto, o fue lo primero que me encontré, pero se refiere a esto y el autor lo entiende de esta manera. ¿Sí? Mi opinión es esta. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿No? Bueno, entonces el compromiso de todos para retomar en la siguiente sesión los conceptos y definiciones de esta primera actividad. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bien, procedo entonces a finalizar y